Te saludo, te saludo con mucha alegría, con mucho gusto. Y en este día maravilloso, quiero compartirte dos anécdotas en mi vida que marcaron como un parteaguas en mi forma de ver el mundo. El primero fue muy significativo, el segundo fue tremendo, y hay un tercero que lo voy a dejar pendiente, luego te lo voy a platicar, te lo prometo. Voy a quedar pendiente con platicarte esa anécdota porque ese fue el más significativo de los tres eventos que han marcado en mí un parteaguas, como te decía, un parteaguas en mi vida, de cómo pensaba antes y cómo pensaba después. El primero de esos fue hace algunos años, donde pues yo era directivo de una importante empresa en México. Tenía, llegué a tener cerca de 8,000 personas bajo mi responsabilidad y con mucha autoridad. Era líder de muchas personas y eso me daba muchos privilegios. Entonces, imagínate, en ese tiempo mi ego estaba por las nubes. El solo hecho que yo fuera a visitar uno de los centros de trabajo de nuestra empresa, pues representaba que las personas se prepararan para recibirme. 200, 300 personas trabajando muchas veces hasta muy tarde solo porque iba a ir a supervisar, a revisar su trabajo. Pues me hacía sentir muy bien, pero era un bienestar um, ficticio, pudiéramos llamarlo, que lo único que alimentaba era al ego. No es que yo fuera feliz en ese tiempo, más bien mi ego era feliz. Y un buen día perdí ese trabajo por razones que luego te voy a comentar. Y al perder ese trabajo, pues imagínate, el mundo se me desboronó en mis manos. Después de haber trabajado muchos años en esa empresa y de repente ya no tener ese poder que tenía, esos privilegios, esa autoridad, ese liderazgo que tenía con tantísima gente, pues, y que de un día para otro desaparezca, pues sentía que me moría, ¿no? Hubo noches que lloraba, a pesar de que soy un hombre, lloraba como si fuera una mujer. Me dolió muchísimo, me dolió mucho, pero yo creo que más que dolerme a mí, le dolió mucho al ego. Y en los primeros días que estaba todavía en duelo de esa pérdida, se me acabó el agua en casa, fui a un lugar donde envasaban agua y estaba cerrado. Regresé como a las 2 horas y estaba cerrado. Volví a regresar a mediodía porque vivía en una ciudad donde no había repartidores de agua así como en la mayoría de las ciudades en México. Entonces teníamos que ir a ciertos lugares a rellenar el agua, ¿no? Regresé más tarde y ya estaba abierto y yo molesto todavía con el ego en un nivel muy alto. Le llamé la atención al dueño, le dije, ¿cómo es posible? Qué falta de responsabilidad es que tengan un negocio y que no lo atiendan como debe de ser, ¿no? El señor baja la mirada y me dice, Perdón, disculpe, es que me acaban de dar un diagnóstico y la verdad es que no tenía ni pensado abrir el negocio hoy, pero por respeto a ustedes lo estoy haciendo. Y en ese momento pues yo sentí un poco de nostalgia por el hombre, ¿no? Y me dice que me diagnosticaron cáncer terminal. La vida me puso a esa persona enfrente como para que valorara lo que sí tenía yo. Había perdido un empleo y yo le estaba dando demasiada importancia y la vida con mucha delicadeza, con mucho amor, me puso una persona que estaba perdiendo todo para que yo reaccionara y dejara de sufrir tontamente como lo estaba haciendo por la razón que lo estaba haciendo. Representó muchísimo esa anécdota en mi vida. En ese tiempo yo tenía mucho miedo, no sabía qué iba a pasar, qué iba a hacer, pues tenía a mi familia como mi responsabilidad, 3 hijas, y en ese tiempo vivía casado, y obviamente fue un golpe muy duro, ¿no? Pero cuando ese hombre me platica lo que él estaba viviendo, obviamente mi golpe
prácticamente desapareció. Seguía teniendo tristeza, seguía teniendo dolor y me duró muchos años, pero no tan fuerte como fueron antes de conocer yo que había personas que tenían pues pérdidas mayores que las que yo tenía en ese momento. Pasó el tiempo, ya vivía yo en la ciudad de Colima y pues me compré una camioneta, tenía un negocio y pues yo, aunque era el dueño, pues era el repartidor y hacía muchas labores, ¿no? De empleado y de dueño y de todo lo que tenía que hacerse en el negocio. Y un día estaba en un semáforo esperando que se pusiera en verde y como un relámpago, fue muy poquito tiempo, pero pasaron tantas cosas por mi cabeza que quiero compartírtelas también, porque ese día aún valoré más la vida, aún valoré más las cosas que realmente tienen significado. Delante de mí estaba una camioneta Lobo, yo estaba en una S10, una camionetita, pues un modelo viejito, y adelante de mí estaba un modelo reciente, una camioneta negra, preciosa, impecable, y me sentí chiquito ante esa majestuosidad de la camioneta. Me sentí como diciéndole a la vida, "Hey, ¿qué pasa? ¿A poco yo no merezco algo mejor?" Pero justo en ese momento, detrás de mí se para un bochito, un poquito más viejito que mi camioneta, y mi ego se sintió bien. Primero se había sentido apaleado, ¿no? Y detrás de esa camionetita, de ese carrito, perdón, de ese bochito, se para otro carro más viejito todavía, todo destartalado. Y detrás de él, una moto. Como si la vida hubiera puesto todo de manera para que yo me diera cuenta, ¿no? Detrás de la moto, una bicicleta. Y detrás de la bicicleta, por la calle, venía un señor caminando. O sea, ni bicicleta tenía. O si tenía, lo tenía estacionado en algún lado, pero en ese momento la vida me lo puso para que yo me valorara lo que yo tenía. Y detrás del señor que venía caminando, venía una señora descalza. Descalza, sin zapatos. Venía caminando, pero descalza. Y detrás de esa señora descalza venía un señor en una carretita con unos palos de madera en las manos, empujándose porque no tenía piernas. Y cerré los ojos y dije, ok, ya comprendí, gracias. Pero no era todo. En la esquina donde terminaba esa banqueta, donde terminaba la calle donde yo estaba parado, iba una carroza. Y ahí en la ciudad de Colima aún se acostumbra que cuando van a enterrar a alguien, pues todas las personas van caminando detrás de la carroza donde llevan al difunto. Pues ahí iba una persona que no tenía nada ya, que había perdido todo. Te platico esta historia porque muchas veces nos sentimos tristes, muchas veces nos sentimos decepcionados de la vida que tenemos sin darnos cuenta que somos agraciados. Mientras nuestro corazón esté palpitando, mientras tengamos vida, tenemos el compromiso de valorarla, de disfrutarla, de gozarla, de ver las maravillas que la vida nos está entregando instante en instante. Desde el corazón te lo comparto. Con mucho amor para ti y deseo que este día sea un día fantástico, fantástico. Que sea un día fantástico. Seguimos en contacto.